gracias a todos por estar aquí acompañándonos en este ratito, donde vamos a conocer un poquito más a Ángel Martín, ese señor que por las mañanas nos despierta y nos alegra el día y encima nos mantiene informados y nos cuenta cosas buenas, cosas mejores y además cosas de la vida. No solamente noticias. Bienvenido, Ángel Martín. Muchas gracias. Es un placer tenerte en la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias. Esperemos que te encuentres a gusto. Tienes un público maravilloso esperándote. He visto, sí. Han venido, qué bien. Sí, estábamos deseosos de verte y bueno, nada, vamos a tener una pequeña charla con Ángel para conocerle mejor, pero luego al final podrán intervenir si alguien quiere hacerle una consulta, unas poquitas, porque luego ya vemos que tiene gente también esperando y no les vamos a hacer demorar mucho la espera. Gracias, Ángel, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, sería muy raro que dijera mal. La verdad es que no me apetecía nada venir, pero bueno, había que coger un avión. Muy bien, o sea, yo creo que está siendo... Por eso te he hecho la pregunta. Claro, está siendo muy bonito el viaje. O sea, yo creo que todavía no he tenido tiempo de procesar realmente todo lo que está sucediendo alrededor del libro. O sea, salió hace 6 meses y yo tengo la sensación de que salió hace una semana porque no hemos parado entre firmas, recibes mensajes de gente que lo va leyendo. Entonces, a medida que avanza el tiempo, también hay más gente que lo ha leído. O sea, no es lo mismo cuando hace un mes que cuando hace 6. Entonces está siendo muy bonito el feedback, muy bonito. Qué bueno. Bueno, como saben, él es actor, músico. Esto lo puedo coger y ponerme para atrás, ¿verdad? Sí, yo te iba a decir, igual estamos más cómodos, ¿verdad? Yo sí. Que Ángel no solamente es humorista, monologuista, es actor, eres músico. Músico es una palabra muy grande, ¿eh? No te voy a engañar. O sea, chapurreo el piano un poco, porque en mi familia había músicos, entonces sí que estudié algo de música y siempre me había interesado la improvisación, etcétera, etcétera, pero no... O sea, me dediqué cuando era más joven, hacía bailes de salón en centros de la tercera edad y residencias de gente mayor, pero ya luego me desvié a la comedia y me retiré un poco de la música. Siempre he ido metiendo algo musical en los proyectos, pero poco a poco se va quedando más como una pasión para disfrutar yo en casa. Bueno, vamos a entrar ya un poco en profundidad, por si las voces vuelven. ¿Qué te llevó a un día decidir, voy a contar lo que ha pasado y voy a ponerlo por escrito para dejar constancia de lo que me sucedió? En realidad fue una carambola de casualidades, ¿eh? No soy alguien que llevara tiempo pensando en que quería escribir eso. Simplemente hubo un momento, yo creo, a raíz del informativo en redes sociales que funcionaba bien, Planeta contactó conmigo para proponerme si me apetecía escribir un libro. Yo creo que ellos iban más con la intención de algo relacionado con entretenimiento, monólogos o lo que fuera, porque nadie sabía lo que había pasado. Y entonces me di cuenta de que realmente lo único que yo tenía que me podía apetecer escribir era lo que había sucedido en 2017. No por nada, sino porque simplemente después del paso por el psiquiátrico, cuando salí del hospital, me puse a buscar un libro sobre alguien que hubiera pasado por lo mismo que yo y hubiera conseguido remontar para tratar de copiar básicamente su estrategia y ver si algo me funcionaba a mí, y no lo encontré. Entonces, cuando Planeta llamó ofreciéndome la posibilidad de escribir un libro, me di cuenta de que en ese momento concreto yo era un tipo que había pasado por un brote psicótico, había ingresado en un psiquiátrico y había conseguido remontar. Entonces me di cuenta que era la persona que podía escribir el libro que yo no había encontrado en aquel momento, por si de repente había ahora mismo alguien en la misma situación que yo había estado en el pasado buscando un libro así. Entonces fue por eso, por la sensación de, oye, a mí me ha pasado esto es lo que yo he hecho para remontar, si te sirve de algo, aquí lo tienes, yo qué sé. Pues mira, maravilloso, porque así nos has abierto un poco tu interior. Bueno. Y vemos otra faceta de Ángel Martín, más allá de esa persona que nos traslada tanta alegría, porque al final la sensación que uno tiene cuando acaba el informativo es de alegría, ¿no? Y un poco de rabia porque mando a hacer cosas, pero sí, es alegría y rabia. Bueno, a mí me sorprende muchísimo tu agilidad mental. Entiendo que tienes agilidad mental y además la capacidad de, sin respirar, hilar tantas frases seguidas. Entiendo que tiene una técnica y práctica, ¿verdad? Tú lo llamas agilidad, yo lo llamo estupidez. Sí, es aguantar la respiración durante 2 minutos 20. No tiene mucho mérito, ¿eh? O sea, realmente cualquiera puede hacerlo. No, hombre, respiras de vez en cuando porque si no te ahogas, pero al final tiene que ver con la composición de las frases para poder ir cogiendo en algunos huecos. Vas calculando dónde vas a poder respirar y que métricamente más o menos las cosas encajen y hay alguna broma para que tenga sentido. Entonces,
poco a poco. En realidad es un truco que he ido descubriendo que usan los raperos. Entonces voy hablando con ellos y es a ver, qué trampa hacéis vosotros. Entonces tiene que ver con cómo escribes y un número de palabras que sabes que si pasas de ahí no vas a llegar. No tiene más. Pues Pero vamos, que cualquiera hablando rápido lo hace, ¿eh? Las 3 primeras veces no se te entiende y luego sí, ya está. No... Y luego Sí, hay bueno, gente, pongo subtítulos y entonces aunque no se me entienda, la gente cree que se me entiende, pero es porque lo está leyendo. O sea, no, pero no se me entiende. No, pero no te trabas, o sea, es de corrido. Sí, me trabo. Hablas de Sí, corrido. sí me trabo. Lo que pasa es que finjo, me río como por encima y no se nota, pero sí. Bueno, tiene su técnica entonces. Sí, algo hay. Y bueno, nada, a mí me sorprende también cómo te has sabido adaptar a todas las plataformas, ¿no? O sea, yo le comentaba hoy que le conozco gracias a mis hijos adolescentes, que le han seguido desde hace tiempo y bueno, pues tú ya estás en todas las plataformas digitales porque al final hay que llegar a ese público que quizás no ve informativos, pero necesita también a alguien con ese modelo de informativos para ellos sentirse enganchados, ¿no? Ya, en mi caso hay algo siempre me ha llamado mucho la atención el mundo digital. O sea, siempre me ha parecido que mi generación intenta despotricar del mundo digital diciendo que es una cosa de los chavales y que no vale para nada. Y a mí me da la sensación que hay un mundo ahí, sobre todo para los creadores de contenido. Entonces, es cierto que el informativo es un tipo de formato muy concreto que encaja bien en todas las redes sociales y por el lenguaje lo puede entender tanto alguien mayor como un chaval adolescente. Entonces, fue más experimentando el qué tal, arrancó en Twitter el informativo y luego fui probando qué tal funcionaba en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, etcétera, 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 y ves que funciona bien en todos. Pero yo creo que tiene que ver con el lenguaje, que es un formato rápido. O sea, cuando te paras a pensar en crear contenido, piensas en qué es lo que tú no verías y ya no lo haces. Entonces, hoy en día estamos muy acostumbrados a ver titulares. Entonces, el informativo no deja de ser una batería de titulares muy rápidos donde se incluye de todo. O sea, es lo que hacía yo Tomafeo en Telecinco, pero más rápido, ¿eh? No, Sí, sí, sí. O sea, no tiene más. Y con bromas. Pero creo que tiene que ver con eso, con el lenguaje y que el formato es rápido. Sustancialmente es hacer lo que hacemos todos cuando leemos el periódico, que no tenemos tiempo para leernos en profundidad el periódico. Hay algunas personas que sí, el resto leemos los titulares y tú nos das esa facilidad, lo haces por nosotros. Sí, soy muy generoso. Bueno, en cualquier caso, ¿te ves en el metaverso? Pues he estado leyendo sobre el metaverso y alguna vez me he planteado con un compañero, tenemos un podcast que se llama Misterios Cotidianos, montar una oficina en el metaverso. Wow. Es muy idiota todo lo que estamos haciendo. No. Las estupideces a mí me llaman mucho la atención. Entonces, hay como metaversos para tontos y yo estoy investigando cómo es ese metaverso para tontos. Entonces, he creado una especie de oficina muy absurda. Me llama la atención, o sea, me llama todo la atención, todo. O sea, sí, es impresionante. Hablaba el otro día que ya compraremos la ropa Nike como NFTs para poder estar en el metaverso. Para el avatar, sí, muchas gracias. Para nuestro avatar, así somos. Sí, efectivamente, iremos vestidos con NFTs de lo que corresponda, ¿no? Bueno, a ver, hay que ir adaptándose a las nuevas tecnologías y, como bien dices, también nos aportan muchas cosas y nos aportan un entorno que, bueno, cosas buenas tiene. Y él ha sabido explotar todo eso y ha llegado pues vemos que hay generaciones de toda, no solo de la nuestra, yo soy un poco mayor, sino que, bueno, es interesante saber cómo has llegado a todas las capas de edad entre los Zetas, los millennials, los baby boomers, algunos también. Y bueno, pues nada, te quería preguntar, ¿te ves escribiendo como novelista? ¿Te ves...? No. No, que va, no. Soy... escribir, yo no había escrito nunca, entonces he escrito monólogos y me gusta mucho escribir monólogos y stand-up, que es otro formato totalmente distinto. El hecho de escribir tiene una dimensión que para mí ha sido muy distinta, o sea, creo que algunas cosas uno no sabe lo que son realmente hasta que empieza a hacerlas. Entonces, escribir este libro para mí el nivel de intención que tienes que poner en cada palabra para que se entienda perfectamente y no se pueda malinterpretar nada es demencial. O sea, el valor que tienen las palabras es demencial. Entonces, creo que para que yo escribiera un segundo libro necesitaría tener algo que considerara que puede servir de algo a alguien. Y ahora mismo no lo tengo. Entonces no soy alguien que esté pensando en reconducir su carrera a escribir libros porque un día escribió uno que parece que está yendo bien, ni mucho menos, ¿no? Mis intereses están en otro sitio. Hombre, quizás también la temática y la situación pues era más delicada y había que poner más atención en lo que escribías y cómo lo escribías que a lo mejor una historia de otro, ¿no? Bueno, a mí
escribiendo este libro me he dado cuenta que a mí no me interesa escribir ficción, por ejemplo. O sea, yo durante mucho tiempo estuve siendo guionista y escribes ficción y escribes cosas, pero no me interesa. O sea, me interesa mucho más. O sea, la sensación de que alguien va a coger un libro y te va a dedicar parte de su tiempo a ver qué has escrito es demasiado valioso. O sea, el tiempo es muy, muy valioso. Es lo más valioso del mundo. Entonces, creo que si alguien va a dedicarle tiempo a leer lo tuyo, cuando termina de leer es imprescindible que le hayas dado algo. Entonces, yo no soy alguien que vaya a pensar en escribir una historia de ficción. O sea, yo necesito escribir algo que cuando termines de dedicarme tu tiempo te haya servido de algo, o por lo menos yo haya tenido la intención de que te sirva de algo. Y ese proceso en un libro tienes que tener algo demasiado grande para contar, y yo no lo tengo. O sea, no lo tengo. Bueno, en cualquier caso, ustedes le conocen, como decíamos, por sus intervenciones matinales, pero en el libro pues cuenta un capítulo bastante intenso que le llevó a reflexionar mucho y que, bueno, pues bendita situación que te llevó a ser mejor y a cambiar y a ser quien eres hoy, Ángel, o me confundo. Sí, o sea, a ver, no sé si mejor, distinto. O sea, yo creo que cualquiera... No sé si habrá gente que haya sufrido brotes psicóticos o que haya estado ingresado en psiquiátricos o gente que haya sufrido depresión. Imagino que sí, pero la mitad no lo saben, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que cualquier paso por algo así... creo que solo tienes dos opciones cuando te sucede algo así. Quedarte torturándote y machacándote, tratando de descubrir por qué es lo que ha pasado y dónde está el tipo que eras antes. Esa es una de las opciones que habitualmente elige la gente. Y luego tienes la otra opción, que es mucho más dura, arriesgada, cansada, y que es la útil, que es dar por muerto al tipo que eras antes. Entonces, yo después de salir del hospital me di cuenta que llevaba mucho tiempo tratando de descifrar qué había pasado, dónde estaban las cosas que antes me gustaban, por qué ahora no me gustaban las cosas, por qué antes sí, etcétera, etcétera. Me puse a buscar testimonios de gente que hubiera pasado por lo mismo para tratar de encontrar cuáles eran las herramientas que ellos usaban para remontar, y me di cuenta que al final, cuando pasas por algo así, el proceso es exactamente idéntico para todos. Te rompes, desapareces, acabas en un pozo del que crees que no vas a salir, no puedes respirar, el alma se ha ido, no sabes dónde estás. Te pones a buscar dónde estabas, no lo encuentras, cuando encuentras algo crees que empiezas a reflotar, y cuando llevas 3 meses te vuelves a caer a lo más profundo y te rindes. Eso es lo que suele pasar, y entonces te quedas ahí. Yo me di cuenta que si hacía lo mismo me iba a pasar lo mismo, es decir, iba a hacer el mismo proceso y me iba a caer porque no tiene más. Entonces decidí que había muerto, ya está. Es como la personalidad que habías estado construyendo durante 40 años se ha roto, ya está. Lo que está muy claro es que algunas de las cosas que he hecho y decisiones que he tomado me han llevado a acabar en un psiquiátrico. Si hago lo mismo, voy a acabar en un psiquiátrico. Mal plan, a menos que quieras hacer la parte 2 de un libro. Mal plan. Entonces, decidí que definitivamente iba a dejar de plantearme el porqué de las cosas. Pero incluso creo que a veces el problema cuando la gente se pone a pensar en cómo se empieza, cómo el porqué de las cosas... Nos planteamos cosas demasiado grandes. No puedes empezar por lo grande, no puedes empezar a replantearte el por qué de repente... Voy a poner un ejemplo muy, muy extremo, pero que probablemente aquí hay más de uno que lo siente así. Cuando pasas por algo así puedes salir replanteándote cosas del tipo ¿por qué ya no quiero tanto a mis padres? Sucede, fin de la historia, y te quedas torturándote de cómo puede ser que yo no quiera tanto a mis padres ahora. No tiene sentido enfrentarte a esas preguntas en ese momento. Lo que tiene sentido es que empieces por lo más pequeño. O sea, yo recuerdo que musicalmente mis gustos habían cambiado. Entonces no entendía por qué. O sea, no entendía por qué de repente algunas canciones que me parecían fascinantes de repente no me gustaban, o no entendía por qué de repente me gustaba una música que antes no. Entonces dejé de plantearme eso y empecé a hacer una lista nueva en Spotify. Fin de la historia. Esto es lo que me gusta ahora, ya está. Algún día, a lo mejor, si me apetece, me siento a pensar por qué a lo mejor me dejaron de gustar ciertas cosas. Entonces, mi decisión fue esa. Mi decisión fue definitivamente, voy a dejar de pensar en por qué algunas cosas ya no, o en por qué en algunas cosas ya sí, y voy a empezar a construirme desde cero. A veces fin de le la historia. damos demasiadas vueltas a las cosas, el por qué y el por qué no, y al final es como tú bien dices, fin, acabó esto, el camino este no funcionó, me voy para otro. Es todo más sencillo de lo que parece. En realidad, por extraño que parezca, empiezo a creer que todo se reduce a un par de preguntas, 3 importantes, para las que ya tienes la respuesta. Otra cosa es que seas capaz de enfrentarte a cambiar esa respuesta, pero al final la mayoría de cosas se reducen a estoy con las personas que quiero estar,
Si la respuesta es no, estás mal. Fin, estás mal. Es como tienes que cambiar de gente con la que tienes que estar. Pero es que es muy duro, es mi familia y es ya, si yo no estoy diciendo que sea fácil. Lo que te estoy diciendo es que la respuesta la tienes. La tienes. Y es que no quieres estar con esa gente. Ok, estás donde quieres estar, estás dedicándote a lo que te quieres dedicar. Si no te estás dedicando a lo que te quieres dedicar y no estás con la gente que quieres estar, pues estás mal. Ya Ponle está. remedio. Ya está. ¿Cómo se soluciona? Cambiando. Es un salto al vacío enorme. Es difícil, lo más complicado del mundo. Pero es la única opción que tienes. Pero en realidad todo se reduce a eso, ¿eh? No hay más. O sea, al final nos perdemos porque en el saco de la rutina de ir viviendo vamos echando muchas cosas y al final no sabemos cuáles son las cosas que nos preocupan. Pero todo se reduce a 2 o 3 cosas, no hay más. Sí, y luego pues todos los pensamientos limitantes, las expectativas que al final generan un bucle que es pero... innecesario, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Aquí, ahora y lo que me gusta y donde me siento bien y haciendo lo que más me satisface, ¿no? Sí. Pero bueno, es difícil, como bien dices, porque al final es salir de la zona de confort cuando, a pesar de que estás mal, tienes que enfrentarte a un abismo. Bueno, pero es que la otra opción es morir. Sí. No, o sea, no, el plan B es seguir apagándote, realmente. lo he planteado mal, no es difícil. Pensamos Claro. que es difícil porque... No, y lo es. Es muy difícil, es agotador y es aterrador. Pero se consigue. Pero se reduce a 2 o 3 preguntas, ¿eh? No, Está no claro. tiene más. ¿Y te planteas algo para futuro o te planteas hoy, aquí y ahora? No, me planteo cosas a futuro, muchas Sí. cosas a futuro, claro que sí. No soy un chalao que de repente esté... o sea, disfruto mucho del ahora mismo, lo disfruto y lo vives con mucha intensidad, pero no desde un lugar que es como, no, hay que vivir hoy y a mañana que le den. No, estás viviendo hoy construyendo para mañana, pero enfocas. O sea, te enfocas, te vas enfocando y las decisiones que vas tomando hoy están enfocadas en cosas que te interesan que sean mañana. O sea, vas con un rumbo. Claro. Bueno, a todas estas, Ángel se levanta cada día a las 4:30. Así de idiota soy. Que no están las calles puestas, ¿no, Ángel? Y Claro. comienza a preparar su informativo todas las mañanas. ¿Cuál es tu rutina para llegar a esos 2 minutos, a concentrar esos 2 minutos? ¿Tienes un planning o...? Es más sencillo de lo que parece, ¿eh? Vas trabajando toda la semana previniendo mucho contenido y entonces el mismo día revisas un poco las portadas, las noticias que hay en portada. No es tan complicado, o sea, Claro, los es como santorales son funciona los santorales y es lo como tienes funciona ahí. básicamente una redacción casi de periódico, Ajá. pero yo solo. Pero es más sencillo de lo que parece. Bueno, pues nada. No sé si a lo mejor alguien quisiera intervenir y hacer alguna consulta, Ángel, o tienen alguna curiosidad. No sé. ¿Sí? ¿Tenemos algún micrófono, Judith, o le quieres pasar el mío? Gracias. A ver, ¿quién quiere preguntar? Por aquí. Muy buenas, bueno, me llamo Alejandro, es un placer escucharte. Primero darte las gracias por dar visibilidad a algo tan importante y mi pregunta sería, cuando sufres algo así, porque a mí me pasa y a gente que conozco le ha pasado, ¿cómo te enfrentas a hacerlo público? Que me parece de las cosas más complicadas, realmente abrir tu corazón de esa manera. Yo en mi caso es que nunca me ha preocupado lo que piensen los demás de mí. Me da igual lo que tú pienses de mí, es tu problema lo que tú pienses de mí. O sea, yo tomo decisiones y hago las cosas pensando en mí, en mis necesidades, lo que a mí me viene bien, lo que yo necesito. En el momento en el que yo te cuente algo a ti, yo además decido a quién le cuento las cosas, o sea, porque al final tú puedes contarle las cosas a quien te apetezca y a quien no tienes ninguna obligación de contarle todo a todo el mundo. Tú eliges a quién le cuentas qué, cómo, de qué manera y en qué grado. Entonces, en el momento en el que tú decides que le vas a contar algo a alguien, si ese alguien decide ponerte una etiqueta o mirarte con prejuicios o hacer algún cambio de actitud hacia ti, claramente esa persona no te conviene que esté en tu vida. Es como cuanto antes descifres que alguien no tiene que estar contigo es mejor. Entonces, yo creo que perdemos mucho tiempo, no sé por qué nos educan, o a mi generación por lo menos, no sé cómo es las generaciones más jóvenes, pero a mi generación perdieron mucho tiempo educándonos en no, tienes que gustar a los demás. Y es como una mierda, tengo que gustar a los demás, me tengo que gustar a mí, amigo. O sea, yo no estoy trabajando para ti, yo no estoy viviendo mi vida para que tú estés bien.
Yo estoy viviendo mi vida para yo estar bien. Entonces, si yo quiero compartir algo contigo y cuando te lo cuento me doy cuenta de que eres idiota, pues bueno, pues eres idiota, que te den. Pero no... he sido siempre un inconsciente en ese sentido. O sea, no me ha preocupado lo que piensen los demás, nunca. Entonces, creo que es un error preocuparse de cómo voy a decir esto por lo que piensen otros. No tiene sentido porque los otros no se van a preocupar de lo que pienses tú, ¿eh? Entonces, vamos, eso es lo que yo he tenido tendencia siempre a hacer. Gracias. Nada. Hola, nada, solo quería saber si tienes previsto venir con el espectáculo a Gran Canaria. No hay fecha de momento. Imagino que estarán hablando para ver si podemos hacer gira, pero no tengo una fecha para eso. No. Hola Ángel, soy Buenas. Desiree. Darte las gracias porque la verdad que en mi casa ha impactado mucho y pues bueno, nuestro niño también va al psicólogo con temas emocionales. ¿Qué pasa, y tal. bro? Mira, no. Está muy orgulloso, le gusta contarlo y hablar de ello y también el escucharte. Sí. Y Sí, dice sí. un poco vergonzoso también. Entonces, también, cuando me estaba leyendo el libro, me sorprendía mucho lo consciente que era. Yo siempre pensé que cuando te pasaba un episodio de estos, era como algo que realmente no recordabas lo que había sucedido ni lo que te estaba pasando. Y me pareció bastante interesante porque se nota cuando cuentas el libro, los temas, cómo cuentas las historias que tú mismo estás viviendo y el temario, y lo consciente que eras de eso. Entonces, siempre pensé que era eso, como un episodio de locura que te vas y vuelves después. Claro. Pero realmente tú te recordabas todo perfectamente. Pero todo el mundo lo recuerda todo. Lo que pasa es que lo que sabemos de la locura es lo que nos pintan en las pelis. Claro, es que entonces tú en eso las que... pelis ves a alguien y entonces cuando ha cometido una cosa súper extraña lo llevan al hospital y dicen, ¿has hecho esto? Y él te dice, no me acuerdo de nada. Y entonces tú te montas tu película de lo que es la locura. O sea, lo que empezamos a creer que es la locura es lo que vemos en películas y lo que cuentan los medios. ¿Qué cuentan los medios? Persona cuchilla no sé quién, esquizofrénico, bipolar, no sé qué. Y dices, tronco, frena. Que igual era un chalao sin más, que igual era un impresentable. Entonces... lo que sabemos de la locura no está basado en lo que vivimos, está basado en lo que vemos generalmente en la ficción. Total. Y nos montamos la peli con eso. Entonces, cualquiera que haya pasado por episodios de este tipo, yo estoy convencido de que no lo recuerdo todo. O sea, estoy convencido de que hay cosas que no recuerdo. Pero todos, absolutamente todos, lo que sucede, también para escribir el libro, no lo escribo en el momento en el que estoy en pleno brote, no sé cómo habría sido ese libro. Yo lo escribo desde donde estoy ahora y tengo que hacer el ejercicio de viajar al pasado y recordar. Entonces, ese ejercicio lo que sucede es que para recordar, cuando yo empiezo a escribir, yo lo que tengo, o sea, yo hasta ese momento no había vuelto a ese pasado a tratar de recordarlo con la intensidad suficiente como para escribirlo y poder no solo escribirlo, sino traducirlo para que cualquiera lo pueda entender, que es un ejercicio de meterte ahí hasta lo más profundo. Lo que descubres es que todos en realidad tenemos recuerdos a los que no le hemos dado play. Es como cuando entras en YouTube, ves miniaturas de fotos con el símbolo de play. Tú en la cabeza tienes probablemente eso, tienes recuerdos borrosos de cosas, emociones que no recuerdas muy bien, pero si te sentaras a darle play a ese recuerdo, probablemente al principio a lo mejor sería un poco inconexo, pero irías atando cabos y ese atar cabos y ese recuerdo te llevaría a otro. O sea, yo, por ejemplo, hay un capítulo en el libro donde hablo de que yo hubo un día que pensé que a Keto, a mi perro, lo habían poseído, y entonces me lo llevé a casa, me tiré a la piscina con él porque el agua purificaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo fui recordando a raíz de activar la escena en la que yo tenía el recuerdo de, hostia, yo me tiré vestido a la piscina con Keto. Yo recordaba esa imagen, yo eso lo recordaba, pero no sabía de dónde venía. El día que me senté a escribir eso y me puse a hacer el ejercicio de, ¿de dónde veníamos? O sea, ¿por qué de repente te tiraste con este? Y es, hostia, porque pensaba que estaba poseído. Y entonces empiezas a echar atrás y dices, es verdad que lo de las posesiones era porque se iban apoderando los malos, utilizaban diferentes cosas para poder llegar al cuerpo del perro y de ahí empiezas a atar cabos. Entonces, esa imagen de Keto tirándose conmigo a la piscina, de hecho fue para desarrollar todo otro bloque del libro que estaba relacionado con tramas, con señales, etcétera, etcétera. Entonces, la locura se queda en stand-by. Cuando tú sales de ahí, se quedan imágenes, se quedan emociones, se quedan sensaciones. Pero si haces el ejercicio consciente de ponerte a activar eso, lo recuerdas. Lo que pasa es que generalmente lo que tenemos, la mayoría de personas, incluido yo, hasta que me sucede algo así,
la imagen que tienes de la locura es el de la película de no recuerda nada, se ha comido 3 perros y no recuerda nada. Y digo, bueno, sí que recuerda, sí, amigo. Sí, ya te digo yo que si investigas sabrá exactamente por qué mordió al perro, lo sabe, seguro. Y después darte las gracias por los podcasts, porque realmente con el tema de la salud mental y toda la gente que va a hablar y comentando todas sus experiencias y cómo superan cosas bastante duras, se te agradece bastante porque sí que visualizas y aunque a lo mejor no sea tan grave tus cosas, o sí te da pues un camino, un pase y es alentador escucharlo, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Desiree. Gracias. Hola. Muy buenas. Mira, mi pregunta es compleja, ¿vale? Me cuesta expresarla. Vale. Yo te quería preguntar, tú siempre hablas en el libro de los apoyos que tuviste, de tu amigo, el del café, de tu pareja y demás. ¿Podrías haberlo solucionado sin esos apoyos? Probablemente no, ni siquiera es... Fíjate, utilizas la palabra apoyo y yo lo que creo que me estás queriendo preguntar no es tanto si lo habrías resuelto con apoyos como si lo habrías resuelto si nadie ve nada. Sí, ¿no? tú solo, Porque que tú solo te hubieras dado no, cuenta. La respuesta es probablemente no. En ese momento no, porque tú lo que has hecho es descifrar el universo. Entonces tú estás viviendo con las reglas que entiendes, o sea, tú estás viviendo de forma normal, o sea, no hay nada que te haga saltar las alarmas a ti. O sea, porque por loco que pueda sonar lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, está argumentado, o sea, tiene una coherencia, es lógico en tu formato de pensamiento. A raíz de haber pasado por eso y de hablar con mucha gente, sí que creo que ahora podría detectar que estoy yendo a ese rincón, porque estoy convencido que hay un momento previo a que la locura se apodere por completo de la cabeza, en la que estás viviendo entre dos mundos. Es decir, me creo que haya un momento en el que antes de caer por completo, tú tengas la sensación en que a lo mejor estés tomando un café aquí y de repente digas, hostia, porque llego 5 minutos pensando que el verde significa que todo es bueno y voy siguiendo el color verde. O sea, que de repente estés viviendo como en dos mundos paralelos. Uno que te resulte un poco inconexo y mágico y otro estándar. Entonces creo que sí. Si entras de lleno y estás solo, yo creo que es muy difícil, si entras de lleno, muy difícil que tú mismo digas por ti, voy a pedir ayuda. Sí que creo que habrá destellos previos, ¿eh? O sea, si de repente tú tienes la sensación de, hostia, me ha hablado, he oído una voz diciéndome, no son voces, otra frecuencia conectando conmigo, tratando de insinuarme no sé qué, es como, ojo, porque no la estaba controlando yo, ha venido por las buenas. Yo creo que todos hablamos con nosotros mismos muchas veces, vamos en el coche y vamos pensando, hostia, como llueva, ya verás tú que me he dejado la ropa tendida. Bueno, eso estás teniendo tú una conversación contigo. Pero si de repente vas conduciendo y cuando te quieres dar cuenta dices, hostia, llevo un rato hablando una conversación que no estoy controlando yo, es alarma, es alarma. Pero si entras de lleno, yo creo que es muy difícil darte cuenta, muy, muy difícil, mucho. Y la otra parte de la pregunta era si después de salir de eso, ¿tuviste algún tipo de recaída o algo? Porque sobre lo que conozco del tema, mucha gente tiene recaída y es cuando peor caen. Y es por si tú la habías tenido. Yo no tuve recaída, yo lo que hice fue ir a buscar las voces de forma muy consciente, porque yo lo que hice fue traer de vuelta al mundo que conocía para tratar de encajarlo y poder volver a funcionar. Es decir, cuando yo salí del hospital no entendía el mundo. O sea, tú entras en el hospital, el mundo es de una forma y cuando sales nada tiene el valor que tenía cuando entraste. Yo no entendía nada. Entonces, mi única opción para volver a sentir cosas era jugar a que estaba loco y que las cosas tenían algún sentido, porque si no, nada existía, absolutamente nada, no podía funcionar por inercia. O sea, para que te pondré un ejemplo absurdo, pero si de repente tenía una duda sobre si una de las cosas que había escrito, no durante el libro, de otras cosas que había escrito, funcionaría o no, y de repente removía el café y sonaba la cucharilla, pues lo daba por bueno. Era como, pues ha sonado un sonido agudo ahora, pues esto es que es bueno. Sabía que no, sabía que estaba forzando y que eso venía de otro mundo, pero a mí me servía por lo menos para poner fin a eso y decir, ya está, hasta aquí, hasta aquí. Eso sí lo hice, pero no tuve recaída. Tienes sustos, tienes momentos donde de repente dices, hostia, ¿qué ha sido esto? Eso sí, pero vas con pies de plomo. Nada, a ti.
Hola. Muy buenas. Dijiste antes que escribías y lo hacías para alguien que estuviera en tu misma situación, a poder ayudarlo, pero ¿a ti te sirvió de terapia? ¿Te ayudó a mejorar o te sirve incluso para no volver a caer? A mí, yo no lo uso para no volver a caer. Yo no soy alguien que se haya quedado con la prudencia a que esto suceda, pero porque tiene que ver con que al final lo que me he dado cuenta es que yo vivía con muchos miedos instalados y ninguno se cumplió. O sea, lo que me sucedió, lo más grave que a mí me ha pasado ha sido acabar en un psiquiátrico y eso no estaba en mi lista de cosas que podían pasar. Entonces, ha sucedido lo más imprevisto. Entonces, cuando remonté dije, pues no voy a ir preocupado por cosas que no van ni a suceder. Cuando suceda algo, pues ya veré cómo me enfrento a eso y ya lo solucionaré. Sí que me sirvió escribir el libro porque me obligó a hacer un ejercicio mucho más consciente de que la experiencia sirviera de algo. O sea, el libro está escrito con la intención de ojalá esto que me ha pasado a mí a ti te sirva de algo y te ahorre un tiempo que yo no he tenido, yo no me lo he podido ahorrar. Han sido años, si de repente tú estás en esta movida y algunas de las cosas que yo he hecho te ahorra 3 meses, pues joder, mejor para ti. Entonces, sí que está escrito con esa intención. Entonces, como está escrito con esa intención, durante el proceso de escritura sí que he tenido que reflexionar mucho sobre la honestidad de cada una de las cosas que pusiera. O sea, no he puesto en el libro absolutamente nada con lo que no esté de acuerdo y tenga la certeza de que es así si lo haces así. O sea, no he puesto, no por hablar mal de nadie, pero no he puesto ninguna frase simplemente por ser Mr. Wonderful, ni una. O sea, todas están puestas desde la certeza de créeme que he dedicado milimétricamente cada segundo del proceso de escribir este libro a tener la certeza de que es así. Tiempo para una última pregunta. Sí, perdón. Bueno, darte las gracias primero. A ti. Y te quería preguntar, de tu podcast de Por si la voz se vuelve, has hablado con un montón de gente que ha tenido problemas. ¿Has aprendido algo de ellos? Sí, me están volando la cabeza todos, o sea, todos. Y de hecho, lo delicado que tiene ese podcast es que hay veces que tú mismo sientes cosas que antes no sentías. Es decir, yo después de hablar con Nach, que es uno de los raperos, y él me habló de la despersonalización, que eso no había oído hablar en mi vida de eso, hubo un día que yo estaba duchándome después de hablar con él y de repente dije, hostia, pero esto de los brazos, ¿qué es? ¿Cómo que hay unos brazos que me enjabonan? ¿De quién son estos brazos? Y empecé a pensar, frena, que le estás echando ya mucho rato a esto. Con Nach me pasó eso, con Olach Vázquez, hablando de los trastornos de la alimentación, me di cuenta de lo extremadamente superficial que tenía yo ubicado ese tipo de trastorno. Yo pensaba que estaba relacionado con algo puramente físico de me quiero ver bien, y con Olach aprendí que mucha gente es una forma de evadirse del no entender la realidad y poder tener algo como es la alimentación bajo control. O sea, esto lo controlo, como el mundo no lo entiendo y esto lo controlo, me refugio en esto y entonces entro en el caos. Y yo, desde mi desconocimiento hasta esa conversación, lo relacionaba con me quiero ver atractivo, me quiero ver mejor, me quiero ver bla, bla, bla. Entonces, con todos he aprendido algo, con Rosa, por ejemplo, con Alberto de Miscafeína o incluso con Diego Arroyo de 21, de la importancia de cómo se trate a los críos, de lo importante que es el comportamiento con los críos, los valores y el entorno que tengan cuando son críos. Uno da por sentado que de pequeño hay que medir lo que le das a los críos, pero lo das por sentado porque son críos, son pequeños, pero no eres consciente de lo demoledor que puede ser un gesto que para ti a lo mejor es absurdo desde tu mente adulta para un crío. Entonces hay muchas cosas, me están abriendo la cabeza en muchos lugares. Con Mercedes Milá, por ejemplo, a mí me parecía absurdo que alguien de la trayectoria de Mercedes y con la edad de Mercedes pudiera romperse por una ruptura
a los 60 y pico años, que dices, Mercedes, habrás tenido rupturas tú para aburrir, y de repente dices, vale, pues por amor te vas a romper siempre, como no lo gestiones bien. Pero al final tiene que ver, eso hablando con Angie me daba cuenta, de que tiene que ver con algo que mencionabas tú, Alejandro era, creo, que mencionaba Alejandro, que tiene que ver con nos preocupamos mucho de lo que piensen los otros. Entonces, empezamos a construir nuestra vida basándonos en si le gustamos o no a los demás. Entonces, cuando una relación se rompe, el problema no es que esa relación se rompe. El problema es que alguien ha dejado de aceptarte como tú crees que debería aceptarte. Entonces, de repente toda esa inseguridad se instala en ti. Entonces, con Angie hablábamos de eso, de lo peligroso que es construir tus cosas en base a lo que piensen los demás. Entonces, cada podcast para mí es revelador, mucho. Gracias. Creo que todo se reduce a que durante un tiempo va a ser superficial lo que estás haciendo. Va a ser muy superficial, muy superficial. Si durante un tiempo Alejandro decide de forma consciente que no le importa lo que piensen los demás de lo que diga y empieza a hablar sin que le importe lo que digan los demás, Alejandro se va a sentir superficial, porque va a estar pensando, lo estoy haciendo obligándome a que no me importe, y volverás a casa y lo estoy haciendo para esto. Pero todo lo superficial hecho con constancia se convierte en algo natural. Ya lo haces de forma natural. Entonces, hay un momento donde tú puedes decidir ser honesto y hablar de verdad. Y entonces, las primeras veces te cuesta mucho porque hostia, es que voy a decir que no a esto que no me apetece y a lo mejor van a cambiar cosas. Y sí, al principio cuando empiezas a cambiar algunas cosas, todo se mueve, absolutamente todo se mueve y todo cambia. Pero lo artificial hecho con constancia se convierte en algo terriblemente natural. Entonces, creo que al final todo se reduce a hacerte preguntas correctas. Si te haces las preguntas correctas, la respuesta te va a llegar. Insisto, lo complicado es tomar la decisión, enfrentarte a eso, etcétera, etcétera. Pero preguntas correctas, el cerebro contesta por inercia, no tienes que pensar. Es decir, si tú te acercas a un matrimonio y le preguntas a él o a ella, ¿le quieres de verdad? ¿Quieres estar con él toda la vida? Tú la respuesta la sabes. Tú la respuesta la sabes. Lo que digas es otra cosa, pero tú la respuesta la sabes. Entonces, ya vuelves a casa jodido. Probablemente vuelves a casa jodido. Porque probablemente la respuesta es no, no, no. O a lo mejor la respuesta sí, de repente vuelves a casa, pues de puta madre, he encontrado a la persona. La respuesta la sabes. Ya está, ya lo tienes, ya sabes el primer problema. Escúchate. Amigo, escúchate, que lo otro es lo complicado. Por supuesto, no es fácil, no es sencillo y hay muchas vidas que ya están montadas y tomar decisiones es muy duro. Y que es lícito también quedarte claro, en la zona de confort. por supuesto, vamos, por supuestísimo, incluso no hacerte las preguntas. Sí. Pero si te las fueras haciendo por rutina, todo es más sencillo. Y insisto, no hace falta empezar por lo grande. Si es que no hace falta empezar por el quiero a mi pareja, tengo la vida. No. Puedes empezar por, ¿pero de verdad me apetece ir a cenar con estos? No vayas. No ya vayas. me está diciendo que no viene a cenar con Tíos, nosotros exacto, esta noche. es como... Ya me lo dejó caer Me han antes, dicho, pero me han yo dicho, ya lo había tenemos asumido, una cena, ¿eh? somos 7 y digo, yo estoy súper cansado, me voy al hotel. Hay excusas perfectas. Entonces, no hace falta empezar por lo grande. En serio, empezar por lo grande es estúpido. No vas a poder hacerlo. Empieza por, abres el cajón de los calcetines y es, pero me gustan todos estos calcetines. No, cómprate 2 calcetines, da igual. O sea, empieza por cosas ultra pequeñas, y no quieras hacerlas todas de golpe. Es una estupidez tratar de hacerlas todas de golpe. Haz una, disfruta esa semana, ya está, la semana siguiente otra. Pero las respuestas las sabes. Entonces, empieza preguntándote cosas muy pequeñas, actúa con consecuencia, irán cambiando cosas. ¿Me apetece ir a cenar con estos? No. ¿A lo mejor dejan de llamarme? Sí. ¿Me da rabia? No, porque no me apetece ir con ellos. ¿Se van a ir de mi vida? Sí. Vale, guay, desaparecerán. Entonces, es empezar por que cosas sepas que yo muy no me he sentido pequeñas. ofendida, ¿eh? No, lo sé. Lo asumo. Es más, Te entiendo perfectamente. Es un coñazo. Perdón por la No, palabra. que va. No lo es, pero entiendo que a veces no apetece y es totalmente lícito. No. Bueno, ¿10 ediciones o vaya por 12. 12? 12, sí. Sí, Wow, la gente me quedé está atrás chalada en y la- lo compra, sí.
Eso, bueno, a mí cuando me dicen estadísticamente hay un 15% de gente mala, digo, según mi libro, el 90%. Según mi libro, el 90%, amigo. Pues Ángel, me gustaría que hubiese tiempo también para que firmaran libros, o sea, para que firmaras el libro a aquellos que están esperando. Si ellos quieren firmar también pueden, ¿eh? Y sí, bueno, efectivamente. Muchas gracias por estar entre nosotros. Mucha suerte con el libro, con ese desequilibrio que te ha llevado al equilibrio, vamos a llamarlo así. Sin duda. Y sobre todo con tus proyectos, porque bueno, todo lo que haces nos parece, por lo menos a los que estamos aquí, súper creativo y nos Muchas aporta gracias. y nos hace despertar cosas dentro que nos llevan a intentar también nosotros mejorar en Qué bien. nuestra creatividad y a ser capaces de hacer bien. cosas diferentes, Muchas gracias. disruptivas. Qué bien. Bien. Les espera Ángel Martín en la carpa, que está justo aquí enfrente. Si alguno todavía no tiene el libro, pues lo puede adquirir en cualquiera de los puestos de la feria, que hoy se inaugura y que va a estar hasta el día 30. Estamos encantados de que hoy, el primer día, haya tanta gente, a pesar de que sea un día laboral, y bueno, y de que Ángel haya convocado a tantas personas de Gran Canaria. Muy buenas tardes, gracias. Seguimos con la Feria del Libro.